Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí veis que tengo un café, son las 7:17. Aquí tengo la A1, París-Lille, y aquí tengo a este otro lado la salida, que no se ve por los reflejos, la salida de el área donde me quedaba a dormir. A dormir por decir algo, ¿vale? Esto va a ser muy rápido. Hola. Esto va a ser muy rápido. Bueno, esta noche he tenido visitantes y es la primera vez que me ha pasado. Digo, aquí no me van a robar porque a la izquierda tengo la autopista y a la derecha tengo la salida de camiones con otros camiones que había al otro lado. Y el paso es muy justito, pasaban los camiones justo. Digo, aquí el gasoil no me van a tocar. Y bueno, no creo que se vayan a liar a romper la lona y tal. ¿Qué os digo si esta noche, no sé si eran las 3 o 3 y algo de la mañana, he tenido que utilizar la razón? Porque bueno, cuando tú llevas razón en una discusión tienes el 50% de ganar. Yo normalmente siempre llevo la razón, ¿vale? La he tenido que utilizar porque sobre esa hora más o menos he sentido que hurgaban en la cerradura del camión, en la puerta de aquí, de la derecha. Me he levantado corriendo, corro las cortinas, le doy a las luces estas que veis, las de los LED, estas que alumbran bien, y me encuentro a dos pibes que están intentando forzar la cerradura. Así que yo, pues he utilizado la razón. Bueno, podría haber salido bien, podría haber salido mal. De momento, lo que he hecho es que se hayan ido, gracias a la razón. Entonces, bueno, no quiero hacer apología de la violencia, pero sí que es cierto que un buen palo a algún hijo de la gran... No lo digo porque me censuran el vídeo. Y dejarlo en el sitio no quedaría mal. Se iban a quitar las tonterías. Así que nada, voy a ver si me tomo el café y llego a destino. Para que luego digan algunos por ahí en los comentarios del vídeo de falta de conductores qué es lo que se ha elegido. Mira, otra de las cositas que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir este trabajo, la inseguridad, ¿vale? El que esos tíos hubieran entrado en la cabina, porque claro, no es lo mismo que tú desde arriba te puedas defender a que te entren en la cabina y eran dos, y como uno te agarre, el otro ya pues te hace lo que te dé la gana, o simplemente entraban, te echan el spray, te roban y fuera, no hay más, pero ya te entran en tu casa. Esto es entrar en tu casa. Esto en cualquier... bueno, en Estados Unidos yo había habido ahí 2 malos muertos a tiros. Porque has querido entrar en mi casa y tú en mi casa no entras. ¡Pa! Fuera. No quiero hacer apología de la violencia, pero es lo que hay. O sea, tú no puedes violar la intimidad de nadie y punto. Así que, bueno, subiré el vídeo lo antes posible para que tengáis en cuenta esto también a la hora de sacaros el carnet y meteros a hacer transporte. Esto ha sido en la primera área de servicio, no sé si es una self, que hay al salir de París. Pasas el Charles de Gaulle, el aeropuerto, hay un área de descanso, sin nada, con unos baños y ya está. Y luego la siguiente es un área de servicio con una gasolinera, etcétera. Y es aquí. Yo mi idea era haber llegado más arriba, en un sitio que me sé que no tocan. Vamos, de hecho estás tú solito ahí, en un pueblo retirado de la autopista, porque esta zona y Lille y de aquí para arriba ya es chunga. Ya es chunga para dormir y para todo, así que vaya día que me espera. Habéis visto qué voz de hola, de machote tengo, sin dormir toda la noche, básicamente desde que han venido los anormales estos, que luego han saltado toda la autopista, o sea, se han ido por ahí para allá, al otro área de servicio, está al otro lado, o sea que... O sea, no, estos venían buscando pues carteras y móviles y rollos de estos. Así que nada, más cositas para apuntar para no meterse a esta mierda. Que la profesión puede ser bonita, el paisaje, etcétera, sí, pero mira lo que estamos expuestos. ¡Hala! Un saludo de La Razón, y no es el periódico. Bueno, pues he estado revisando el camión un poco a ver si le habían hecho algún corte en la lona. Aparentemente pues no he visto nada, porque todavía está oscuro. Así que bueno, el gasoil tampoco lo han tocado. He estado revisando los depósitos, porque hay algunos
que te dejan una bomba enchufada, llevan como una pequeña batería y te van sacando el gasoil, luego vienen a recoger la garrafa y ya está, y se hacen 2 o 3 camiones y fuera. Pero bueno, como veis no me han tocado el gasoil. Así que nada, vamos a darle que nos vamos por encima de Rotterdam. Ahora, hasta ahora.